esto les decía hace un momento que tenemos una plática bien interesante con la doctora Marion Pearl Cobian, que les está desarrollando junto con un grupo de médicos un protocolo de atención temprana para pacientes de COVID. Doctora, te agradezco muchísimo que nos des este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y pues muy de acuerdo con todo lo que has dicho sobre seguirnos cuidando y seguir evitando que esta pandemia se haga más grande. Híjole, es que es un tema que muchas veces aventamos o a las autoridades o a los médicos, pero es un tema que lo tenemos que trabajar entre todos y parece mentira que un año después aún nos siga costando trabajo. Fíjate, te voy a contar, Marión, rápido antes de que entremos. Tenemos un colaborador que la semana pasada, el jueves, Elías Aguilar, entrevistó a la gente sobre el tema del COVID y las vacaciones de Semana Santa. Y entonces había un porcentaje alto, no me acuerdo los porcentajes, que decía, sí viene una tercera ola de contagios, sí va a estar cañón, pero sí me voy a ir de vacaciones. Entonces dices, bueno, pues no entiendo, ¿no? Pero sí es un tema que le tenemos que entrar entre todos. Hay formas seguras de vacacionar, ¿no? O sea, no quiere decir que tenemos que dejar nuestra vida y nuestra diversión a un lado, ¿no? Pero hay formas de vacacionar, por ejemplo, mantenernos en nuestro círculo de confianza, que generalmente son unas cuantas personas, ¿no? Los que viven en la casa y a lo mejor los de otra casa que más o menos están llevando las mismas medidas de seguridad, ¿no? Que uses cubrebocas, de preferencia doble cubrebocas siempre que salgan. Evitar, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer compras máximo una vez por semana y así evitas salir. Entre más te mantengas en tu casa y no en lugares con gente, pues hay menos riesgos, ¿no? Si vas a salir a vacacionar a algún lugar, pues que no sea en un hotel donde entra y sale gente a hacer la limpieza, o no comer en un restaurante o en un lugar público. Yo siempre les digo, en el momento en el que te quitas el cubrebocas, ahí es donde ocurren los contagios. Entonces, no quitarse cubrebocas, ¿no? ¿Quieres ver a un amigo que tiene años que no ves? Bueno, lo ves a 3 metros de distancia al aire libre y los dos con cubrebocas y entonces el riesgo es mucho menor que si se toman el café. En cuanto te quitas cubrebocas y te tomas el café, en ese momento son los contagios. Bueno, y ese tipo de cosas, Marión, la verdad es que ya no las sabemos en términos generales. La cosa es que o te va ganando la rutina y de repente vas descuidando este tipo de cosas. A lo mejor hay algunos amigos que antes se veían antes una vez a la semana, están viendo una vez al mes. Y las primeras veces fueron bien cuidados y luego como que te vas acostumbrando te relajaron y se te va porque olvidando. No pasó nada. Hay que estar muy atentos todos, ¿no? Fíjate que hace un momento hablaba yo con una persona que por cuestiones de trabajo tuvo que viajar. Hoy en la mañana hablé con ella cuando estaba en el aeropuerto de México y me dice, ¿cuál crisis económica y cuál COVID? Dice, está el aeropuerto hasta el tope por todos lados. Sí, y no todo es trabajo, ¿no? O sea, hay gente que por trabajo tendrá que salir y bueno, que usen sus precauciones y se cuiden. Pero la mayoría de los contagios son cuando estamos con gente que conocemos y nos sentimos en la confianza y nos quitamos el cubrebocas y comemos con ellos o tomamos un refresco, un café. Se confía en la gente y lamentablemente ahí es donde ocurren contagios, ¿no? Los restaurantes, por supuesto que los vamos a seguir usando, pero pidiendo comida a nuestro domicilio. Claro. ¿No? Hay que mantener vivos los restaurantes, pero hay que mantenerlos vivos pidiendo la comida a domicilio, ¿no? Y entonces ya no cocinaste, pero tampoco te arriesgaste. Claro. Oye, doctora, cuéntanos, ¿están desarrollando tú y un grupo de médicos un protocolo de atención para etapas tempranas de COVID? De entrada, mi pregunta va en varios sentidos. Explícanos a mí y a la gente que nos ve, de entrada, ¿qué es un protocolo? Ok. Bueno, en investigación tenemos varias formas de saber que algo funciona. Por ejemplo, este esquema de tratamiento lo hemos estado usando en pacientes y les ha ido muy bien, ¿no? Y entonces yo como médico digo, es que a mis pacientes les va padrísimo, yo les doy tratamiento, se curan, regresan conmigo y entonces yo sé que les fue muy bien. Pero aquí siempre tenemos una cosa que se llama el sesgo, ¿no? El error, las confusiones. Por ejemplo, uno de los errores es que el paciente al que le fue mal no regresa conmigo y me dice me fue mal, sino que se va con otros 10 médicos. Y entonces ahí yo ya perdí el control de quién se curó y quién no se curó, ¿no? Podemos ser un poco más estrictos y hacer un estudio que le llamamos observacional. A todo paciente al que se le dé tratamiento se le da seguimiento, ¿no? Y si el paciente no regresó conmigo, le llamo y le pregunto, ¿por qué no regresaste? Y me dice, me fue mal, no me curé. Y yo registro ese dato y con eso yo puedo saber a cuántos les va bien y a cuántos les va mal. Y ya tenemos ahí un poquito más de información científica y una investigación un poco más elevada, ¿no? Pero de ahí hay otra forma que es decir, ok,
A veces el paciente, en el momento en que ve al médico, ve a la doctora Marion, que es muy cariñosa, muy apapachadora, y dice, me voy a curar con lo que ella me dé. Y entonces el efecto placebo hace que los pacientes de la doctora Marion se curen todos, pero en realidad no era el tratamiento, era la cercanía, la relación médico-paciente, el contacto, todos los demás medicamentos que les estamos dando que los benefician, ¿no? Entonces viene un siguiente tipo de experimento, digamos, que no es experimento, bueno, es una investigación donde tratamos de descubrir cuál fue el efecto más importante. Entonces a unos les damos un medicamento y a otros les damos otro medicamento y comparamos cuál de estos medicamentos fue más efectivo. Entonces esto se llama ensayo clínico controlado y tiene un valor muy alto en investigación y nos da las grandes demostraciones de qué funciona y qué no funciona en la verdad, en la realidad, en la ciencia, ¿no? ¿De qué nos sirven estos estudios? Pues que una vez que los tenemos, se puede justificar el utilizar estos tratamientos, por ejemplo, a nivel público, ¿no? Yo a nivel privado, como médico, yo decido qué tratamiento le puedo dar a mi paciente. Pero a nivel institucional, las instituciones necesitan evidencia de qué funciona y qué no funciona para poderlo meter como un tratamiento, un esquema de tratamiento para toda su población, ¿sale? Entonces, bueno, este medicamento nosotros hemos estado viendo en clínica, en trato con pacientes, que los pacientes se lo ponemos y al día siguiente me dicen, me sentí mucho mejor y me subió mi saturación y ya no me compliqué y se me quitó el dolor de garganta. Y todas estas son cosas que sugieren que podría tener un efecto muy interesante este medicamento y que podría beneficiar no nada más a mis pacientes, sino a los pacientes institucionales si nosotros logramos demostrar que esto funciona. Entonces eso es lo que estamos haciendo. En una institución de salud pública les damos el tratamiento que utiliza la institución estándar, ¿no? Que les dan diferentes medicamentos y les dan esos medicamentos a un grupo. A otro grupo les damos los medicamentos que nosotros estamos utilizando y vamos comparando a quienes les va yendo mejor. Hasta este momento, pues les ha funcionado, van como que a la par, a todos les está yendo bien en general, porque aparte les damos un seguimiento muy cercano. Les llamamos diario, les hacemos laboratorios y vemos si tienen la glucosa alta, si empiezan con problema renal, si tienen algún problema que necesite atención inmediata, y les vamos dando seguimiento hablándoles todos los días. Entonces, en esa llamadita vemos, oye, la saturación está en 85, no, espérate, ya estás teniendo neumonía, vamos a iniciar el tratamiento que sigue, ¿no? O al revés, la mayoría de los pacientes nos ha pasado esto, ¿no? Que la mayoría van evolucionando bien, llegan al final y tienen mejoría y entonces nos quedamos tranquilos de que fue un paciente que ya no se complicó, ¿no? Pero si se complican, los atendemos tempranamente y esto nos ayuda mucho a que las complicaciones sean menos graves. No es lo mismo atender a un paciente que tiene 300 de glucosa que cuando ya está en 800 en coma diabético y ya está súper grave, ¿no? Entonces, esta es la idea básicamente de este proyecto que tenemos. Yo le llamo el proyecto de prevención de neumonías y prevención de complicaciones en pacientes con COVID. Entonces, por otro lado, lo que hemos hecho es identificar quiénes son las personas que tienen más riesgo, Gerardo, ¿no? ¿Quiénes pensarías tú, Gerardo, que tienen más riesgo de hacer neumonía por COVID? Pues yo imagino que, bueno, de entrada, con personas fumadoras, por ejemplo, sedentarias, ¿no? Que no hacen, que no tienen actividad física cotidiana. Obviamente yo creo que el factor edad también tiene que ver, ¿no? Pues a bote pronto te diría que esos tres yo creo que son de los que inciden bastante, ¿no? Y yo te agregaría diabéticos, hipertensos, asmáticos, personas con enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, ¿no? Que ya tienen una respuesta autoinmune alterada, ¿no? Personas en general con cualquier enfermedad, nosotros los estamos recibiendo a partir de los 40 años y mayores de 60, como bien dijiste, personas grandes tienen más riesgo de hacer neumonía, de acuerdo a todos los reportes que tenemos en México y en otros países. Sabemos quiénes desarrollan más neumonía y son estos grupos de riesgo. Entonces, lo que hacemos es que a estos grupos de riesgo los vigilamos mucho más de cerca que a la gente que sabemos que tiene poca posibilidad de hacer neumonía. Los incluimos en este proyecto y le damos uno de estos esquemas de tratamiento, les hacemos laboratorios, los vamos vigilando, detectamos tempranamente si tienen alguna complicación. Si la tienen, inmediatamente se interviene para que se maneje y así les vamos dando seguimiento y vamos teniendo datos que decimos nosotros que son estadísticos, ¿no? O sea, realmente la única diferencia entre los grupos fue el tratamiento que recibieron. Todo lo demás es exactamente igual en todos y así podemos ir definiendo cuáles son los mejores esquemas y los que debemos de utilizar y cuáles son medicamentos que no debemos de utilizar, ¿no? Esto ha sido lo que ha hecho la ciencia de la medicina moderna, ¿no? La medicina moderna se basa en estadística y en ciencia. Oye, y entonces, en este proyecto que ustedes están haciendo, más o menos de cuántos pacientes estamos hablando que han intervenido, para que ya tenga un valor estadístico, digamos.
Necesitamos llegar a 300 pacientes para poder tener un valor estadístico y poder decir, ahora sí que como dicen, con los pelos de la burra en la mano, poder decir si fue mucho más efectivo o no más efectivo, cuál de estos tratamientos fue el que mejor funcionó, lo vamos a saber cuando lleguemos a 300 pacientes. Ahora, ya nos los han repetido mucho, pero ahora sí que quisiera reiterarlo. ¿Cuáles son los síntomas a los que uno tiene que decir, ya, acudo a, ya sea este estudio o acudo a que me busquen atención, me den atención? Por supuesto. Bueno, pues mira, estamos en una pandemia y cualquier síntoma puede ser síntoma de COVID, ¿sale? Pero en general, lo más frecuente es fiebre, dolor de cabeza, ¿sí? Malestar general, es lo que más reporta la gente, ¿no? Pero muchas personas empiezan con fatiga, con náusea, con dolor de estómago, con diarrea, ¿no? A veces nos confunde porque estamos en esta época de calor y las diarreas son frecuentes, pero hay que sospecharlo, especialmente en personas, por ejemplo, que salieron ahorita en Semana Santa, que se fueron a un restaurante o que hicieron una reunión con la familia, con una gran parte de familia, ¿no? Que convivieron con una persona que resultó COVID positivo, pues hay que sospecharlo todavía más, ¿no? Pero puede ser casi cualquier cosa. Hemos tenido pacientes que el único síntoma es dolor de cabeza o que llegan a convulsionar y ese es un síntoma que puede ser COVID, ¿sí? O dificultad respiratoria, presión en el pecho, dolor de las articulaciones, dolor muscular. Algunas personas reportan como una sensación en la piel quemante, que se tocan la piel y sienten que les quema, como si hubieran estado en el sol, ¿no? Algunas personas reportan pérdida del olfato y esta es como muy característica porque si tienes pérdida del olfato es casi seguro que es COVID, ¿no? Esa es como de las más fáciles de identificar. O pérdida del sabor de los alimentos, reconocen a lo mejor el ácido, pero el salado no, o no reconocen ningún alimento y entonces la comida no les sabe bien, no les sabe a nada, ¿no? Entonces, esos son algunos de los datos más frecuentes. Oye, doctora, pero a ver, y te lo voy a decir porque yo ya lo viví. De pronto, en medio de esta pandemia, también la mente nos empieza a jugar chueco, ¿no? Cuando me ha tocado algún caso de personas cercanas o con la que tuve algún contacto que dan positivo a COVID, y entonces de repente digo, tengo una carraspera que no tenía yo normalmente. Un día precisamente desperté y dije, no, perdí el olfato. Y fui a abrir una lata de café, mi café molido con el que me preparo el café en la mañana, que es algo muy oloroso, y sí olía, pero entonces decía yo, pero no estoy oliendo como olía antes. O sea, empiezas, como dicen, a malviajarte, ¿no? Pero entonces, Claro. ¿cuál es el punto en el que dices, vamos a suponer, en mi caso ese día, pues la verdad es que no hice nada, pues dije, no, a ver, me voy a esperar, si hay algún otro síntoma, pues ya voy y veo que procede, ¿no? Pero, ¿cómo Pues tomar mira, esa yo creo que decisión? lo primero que tienes que hacer es evaluar tu exposición, ¿no? Entonces, a ver, Gerardo, en los 5 días previos, ¿qué es el promedio de tiempo en el que se produce la enfermedad? 5 días promedio antes. ¿Estuviste en contacto con alguna persona? ¿Este contacto fue en un lugar cerrado o al aire libre? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si es un lugar abierto, los dos con cubrebocas y a 2 metros de distancia, el riesgo se considera bajo, ¿sí? Si el riesgo fue en un lugar cerrado, menos de 1 hora, con cubrebocas las dos personas, es un riesgo bajo, bajo moderado, como que empieza a subir. Pero si estuvieron más de 1 hora, si estuvieron 4 horas, aunque sean los dos con cubrebocas en un lugar cerrado, ya el riesgo ya es moderado, ¿sí? Ahora, si te quitaste el cubrebocas, el riesgo fue alto, ¿sí? Al aire libre o en lugar cerrado, ¿sí? En cuanto te quites el cubrebocas, el riesgo se va a alto. Entonces, bueno, ya primero te consideras esto. La otra persona tiene COVID, ¿sí? Yo estuve con ella hace 5 días y estuvimos tomando un café, una cerveza y estuvimos sin cubrebocas. El riesgo es alto. Sí sospechan, ¿sí? Por eso, entre más cosas de este tipo hagamos, más nerviosos vamos a estar. Claro. Si tratamos de estar todo el tiempo con doble cubrebocas y a 2 metros de distancia al aire libre con la gente, yo veo pacientes con COVID a 2 metros de distancia al aire libre. Ok. Y entonces yo vivo tranquila, ¿sí? Pero si estás incurriendo en estos riesgos muy seguido, pues vas a estar muy nervioso, ¿no? Ahora, ¿qué hacer si empiezas a sospechar datos de COVID? Lo primero es que si el riesgo es alto, pues más o menos al 6.º día vale la pena hacer una prueba. Las pruebas que te puedes hacer puede ser la rápida de antígenos o la PCR, ¿sí? Que son las más confiables de todas las La pruebas. rápida de Y antígenos y la PCR, decías. Esas son las dos. Sí, son las más confiables en el inicio, ¿no? De ahí, ¿qué otra cosa? Pues aislamiento. Tratar de alejarte de tus seres queridos y del resto de la gente,
porque si tú tienes COVID, los vas a contagiar en ese momento en que no tienes muy claro si es o no es COVID, ¿no? A veces incluso con una prueba negativa no podemos asegurar que un paciente no lo tiene. Entonces aquí la vigilancia toma un papel muy importante. Estar checando tu saturación de oxígeno que no baje. Si empiezas con síntomas francos, ¿no? Fiebre, malestar general, dolor. Digo, si es esta garrasperita, pudieras vigilarla un poquito, ¿no? Pero si empiezas con síntomas francos, vale la pena que vayas con tu médico. Sí, por ejemplo, una fiebre, digo ya, una fiebre, no te hagas menso, ¿no? Pues ya ve a que te chequen. Ahora, así es. O incluso si eres un paciente de riesgo, ¿no? Si eres diabético, si eres hipertenso. Nosotros hemos visto que a veces las personas con enfermedades crónicas tardan mucho en ir al médico y esto yo creo que tiene que ver con que están acostumbrados a sentirse mal, siempre les duele la rodillita, siempre les duele un poquito el pecho, siempre tienen un poco de malestar. Y entonces, como están acostumbrados a eso, cuando llega COVID se sienten cansados, pero no tienen muy claro si es porque ellos son diabéticos descontrolados o si es porque ya les dio algo nuevo, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante las personas con enfermedades crónicas, pues tenerlas bien controladas, ¿no? Que busquemos siempre sentirnos bien para que cuando nos sintamos mal, tengamos claro el marcador de que algo está pasando diferente. Oye, doctora, obviamente se complican estos tiempos por el tema precisamente de la pandemia, pero digamos, si tú tienes todos los cuidados, ¿hasta qué punto el tener actividad física, hacer ejercicio, insisto, bajo todos los esquemas de cuidado, puede ayudar a tu sistema autoinmune? Completamente, ¿no? Podemos ver que entre futbolistas y deportistas de alto impacto, pues los casos COVID no han sido tan letales como en personas que son más sedentarias, por ejemplo, en empresas tipo Pemex, que han habido una cantidad de muertos enorme, ¿no? Pero esto tiene que ver con nuestro ritmo de vida y sí, definitivamente, la persona más activa le va a ir mucho mejor que a la persona sedentaria. Pero aquí hay que recordar algo, ese deportista de alto riesgo que dice, bueno, es que a mí no me va a ir mal, entonces no me tengo que cuidar tanto, seguramente tiene papás, hermanos, sobrinos y familiares a los que les puede ir muy mal, ¿no? Incluso te puedo decir que hay personas que son deportistas y que no son fumadores y que son delgados y que son jóvenes, pero que tienen una variante genética, por ejemplo, la variación en el interferón, se han encontrado variaciones genéticas que los llevan a hacer cuadros muy graves y entonces tenemos gente muerta de 30 años, ¿no? Entonces eso quiere decir que tampoco es una garantía 100%. El exceso de confianza bajo ninguna circunstancia, ¿no? De alguna manera. Oye, doctora, para finalizar, si alguien está interesado en ser voluntario, de participar con ustedes, ¿todavía se puede o ya no se puede? Sí, mira, la cita, perdón, es que estoy sacando el número de teléfono. La cita es telefónica. Las personas que cubran los requisitos, que sean mayores de 40 años, que tengan alguna enfermedad, o mayores de 60 años, que inician con síntomas de COVID, tenemos los primeros 5 días de inicio del cuadro para ingresarlos en este proyecto. Y la forma de acceder es llamar por teléfono o mandar un mensaje por WhatsApp al 2216 49 69 21, ¿no? ¿Lo puedes repetir? 22 16 49 69 21. Y entonces ahí lo que hacemos es que les damos citas. Si, por ejemplo, llaman temprano, normalmente es el mismo día la cita. Les damos cita, les hacemos todos sus laboratorios, toda la evaluación médica que corresponde y se inicia tratamiento, ¿no? Y se les da seguimiento, se les cita a los 2 días para volverlos a evaluar y completar el tratamiento, y luego a la semana les volvemos a hacer laboratorios y los vamos vigilando, no vamos viendo que vayan evolucionando favorablemente. Doctora, pues yo te agradezco muchísimo esta plática. Tú dime, ¿en cuánto tiempo valdría la pena que volviéramos a platicar y ya nos contaras un poco más de resultados? ¿Un mes o en qué tiempo tú me recomiendas? Yo creo que en 2 meses vamos a ir mucho más avanzados y ya te podremos ir diciendo qué vamos viendo, ¿no? ¿Te ya parece bien entonces si en 2 meses nos conectamos? Me parece padrísimo. Doctora Marion Pearl-Cobian, te agradezco muchísimo esta información, qué plática tan interesante. Te agradezco mucho. Gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias a ti por la invitación y muchos saludos a todo tu auditorio y muchas gracias por la oportunidad de platicarles de esto. Gracias. Pues qué interesante, la verdad, lo que nos dice la doctora Marion Pearl. Ahí está, 22 16 49 69 21, el teléfono para que usted pueda agendar su cita si es que tiene síntomas tempranos de COVID.